Ya estoy grabando, ya estoy grabando. Muy buenos días, profesor Ever. El día de hoy, mis compañeros de grupo, Alejandro Brujés, Luis Fernando Vera, Manuel Sánchez y mi persona, vamos a realizarle la exposición de física. Bueno, va a comenzar mi compañero Manuel Sánchez. Bueno, profe, yo voy a hablar de las ondas sonoras audibles. Entonces, bueno, hemos definido el sonido como una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. Esta es una definición amplia que nos impone restricciones a ninguna frecuencia del sonido. Los fisiólogos se interesan principalmente en las ondas sonoras que tienen la capacidad de afectar el sentido del oído. Por lo tanto, es conveniente dividir el espectro de sonido en tres intervalos de frecuencia: el sonido audible, el sonido infrasónico y el sonido ultrasónico. Estos intervalos se definen como siguen. El sonido audible es el que corresponde a las ondas sonoras en un intervalo de frecuencia de 20 a 20.000 hercios. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible se denominan infrasónicas. Y las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo audible se llaman ultrasónicas. Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los términos fuerza, tono y calidad, timbre, para describir las sensaciones producidas, pero por desgracia estos términos representan magnitudes sensoriales y por lo tanto subjetivas. Lo que es volumen fuerte para una persona es moderado para otra. Lo que alguien percibe como calidad, otro lo considera como inferior. Como siempre, los físicos deben trabajar con definiciones explícitas mesurables. Entonces, por consiguiente, a todo lo que he dicho, el físico intenta correlacionar los efectos sensoriales con las propiedades físicas de la onda. Esta correlación se muestra de la forma siguiente: que la fuerza, que será el volumen, su propiedad física es la intensidad; el tono, su propiedad física es la frecuencia; y el timbre es la forma de la onda. El siguiente de los términos de la columna a la izquierda puede variar considerablemente de uno a otro individuo. Los de la derecha son mesurables y objetivos. Es decir, que tanto la fuerza, el tono y el timbre pueden variar, pero la intensidad, la frecuencia y la forma de la onda no son subjetivos, sino que son objetivos para todas las personas. Las ondas constituyen un flujo de energía a través de la materia. La intensidad de una onda sonora específica es una medida de la razón en la que la energía se propaga por cierto volumen espacial. Un método práctico de especificar la intensidad sonora es en términos de la razón con la que la energía se transfiere a través de la unidad de área normal a la dirección de la propagación de la onda, puesto que la razón de la que fluye la energía es la potencia de una onda. La intensidad puede relacionarse con la potencia por unidad de área que pasa de un punto a otro punto en concreto. La intensidad sonora es la potencia transferida por una onda sonora a través de la unidad de área normal en la dirección de propagación. Entonces, las unidades para la intensidad son la razón de una unidad potencial o una unidad de área. En unidades del sistema internacional, intensidad se expresa con W sobre metros al cuadrado. Y esta es la unidad que emplearemos en esta obra. Sin embargo, la razón de flujo de energía en las ondas sonoras es pequeña, y con la industria se utiliza todavía el μ, watts sobre centímetros cúbicos, sobre centímetros cuadrados, en numerosas aplicaciones. Entonces, se puede demostrar por métodos similares a los utilizados para un resorte que oscila entre la intensidad sonora, varía directamente con el cuadro de frecuencia y el cuadro de la amplitud a de una onda expresada, se expresaba con símbolos la intensidad I, donde V es la velocidad del sonido en un medio de densidad P. El símbolo A en la ecuación se refiere a la amplitud de la onda sonora y no una unidad de área como en la ecuación, como en dicha ecuación. Entonces, la intensidad del sonido audible apenas es perceptible a una frecuencia eh, en un orden de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Entonces, esta intensidad se conoce como umbral auditivo y ha sido adoptado por expertos en acústica como la intensidad mínima para que un sonido sea audible. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, tenemos que las ondas sonoras constituyen un flujo de energía a través de la materia.
Entonces, la intensidad de una onda sonora específica es una medida de la razón en la que la energía se propaga por cierto volumen espacial. Un método práctico de especificar la intensidad sonora es en términos de la razón con la que la energía se transfiere a través de la unidad de área normal a la dirección de propagación de la onda, igual que pasaba con el caso anterior, puesto que la razón a la que fluye la energía es potencial de una onda. La intensidad puede relacionarse con la potencia por unidad de área que pasa por un punto en concreto. Listo. Bueno, entonces decimos que en vista de la amplitud del intervalo de intensidades al que es sensible el oído, es más práctico establecer una escala logarítmica para las mediciones de intensidades sonoras, la cual se basa en la siguiente regla. Cuando la intensidad de un sonido es 10 veces mayor que la intensidad, cuando la intensidad 1 es 10 veces mayor que la intensidad 2 de otro, se dice que la relación es de un Bell. Por tanto, cuando se comparan las intensidades de dos sonidos, nos referimos a la diferencia entre los niveles de intensidad. Entonces, dos sonidos tienen intensidades y se podrá decir que al momento de tener intensidades diferentes, obviamente, pues se puede dar cuál es su diferencia. Y pues para esto tenemos una tabla con los niveles de intensidades para los sonidos comunes. Por lo menos el umbral de audición, que se puede decir que es lo mínimo, como ya lo dije. Entonces, sus niveles de intensidad en decibeles es de 0 decibeles. El susurro de unas hojas es de 10 decibeles, los murmullos de voces 20, el radio, el volumen bajo son 40, conversación normal con una persona oscila más o menos en 65 decibeles en una calle transitada. El transporte subterráneo puede ser de 100 decibeles. El umbral del dolor son 120 decibeles, que también es lo que donde ya el oído humano empieza a sufrir los niveles de los altos decibeles dentro del organismo. Entonces, bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces yo les voy a hablar sobre tono y calidad. El efecto de la intensidad en el sonido humano se manifiesta en sí mismo como volumen. En general, las ondas sonoras más intensas son también de mayor volumen, pero el oído no es igualmente sensible a sonidos de todas las frecuencias. Por tanto, un sonido de alta frecuencia puede no parecer tan alto como uno de menor frecuencia que tenga la misma intensidad. La frecuencia de un sonido determina lo que el oído juzga como el tono del sonido. Los músicos designan el tono por las letras que corresponden a las notas de las teclas del piano. Por ejemplo, las notas do, re y fa se refieren a tonos específicos o frecuencias. Un disco de sirena, como el que se muestra en la figura, puede utilizarse para demostrar cómo el tono queda determinado por la frecuencia de un sonido. Una corriente de aire se envía sobre una hilera de agujeros uniformemente espaciados. Al variar la velocidad de rotación del disco, el tono del sonido resultante se incrementa o decrece. Dos sonidos del mismo tono se pueden distinguir fácilmente. Suponga que suena la nota do sucesivamente en un piano con una flauta, una trompeta y un violín. Aun cuando cada sonido tiene el mismo tono, hay una marcada diferencia en el timbre. Se dice que esta diferencia resulta de una diferencia en la calidad o timbre del sonido. En los instrumentos musicales, independientemente de la fuente de vibración, generalmente se excitan al mismo tiempo diversos modos de oscilación. Esto quiere decir que por consiguiente, el sonido producido no solo consta de la fundamental, sino también de varios armónicos. La calidad o timbre de un sonido se determina por el número y las intensidades relativas de los armónicos presentes. La diferencia en calidad o timbre entre dos sonidos puede observarse en forma objetiva analizando complejas jamas de onda que resultan de cada sonido. En general, en cuanto más compleja es la onda, mayor es el número de armónicos que contribuyen a dicha complejidad. El tono
o frecuencia del sonido de cada uno de los instrumentos es el mismo y sin embargo los sonidos son muy distintos, ya que difieren la calidad o el timbre. Muchas gracias. Yo, profesor, le voy a hablar en esta ocasión sobre la interferencia y pulsaciones. En el capítulo 21 se explicó el principio de superposición como un método para estudiar la interferencia en ondas transversales. La interferencia también se presenta en el caso de ondas sonoras longitudinales y el principio de superposición también se les aplica a ellas. Un ejemplo común de la interferencia en ondas sonoras se presenta cuando dos diapasones o cualquier otra fuente sonora de una sola frecuencia, cuyas frecuencias difieren ligeramente, se golpean de manera simultánea. El sonido producido varía en intensidad alternando entre tonos fuertes de manera y casi silencio. Estas pulsaciones regulares se conocen como, su nombre lo indica, pulsaciones. El efecto vibrato es producido por dos tubos sintonizados a frecuencias ligeramente diferentes. Para comprender el origen de las pulsaciones, examinemos la interferencia que se establece entre ondas sonoras que proceden de dos diapasones de frecuencias ligeramente distintas. La superposición de ondas A y B ilustra el origen de las pulsaciones. Los tonos fuertes se presentan cuando las ondas interfieren constructivamente. Los suaves cuando interfieren en forma destructiva. Y la observación y los cálculos demuestran que las dos ondas interfieren constructivamente de F menos F veces por segundo. Listo. Bien, yo ahora le voy a hablar sobre el efecto Doppler, ya. Entonces, siempre que una fuente sonora se mueve en relación con un oyente, el tono del sonido, como lo escucha el observador, puede no ser el mismo que se percibe cuando la fuente está en reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo claro de esto vendría siendo el movimiento de un carro. Si nosotros estamos mirando un carro de esta manera y el carro pasa así, nosotros podemos detectar por el sonido en qué punto está el carro. Podemos detectar que entre más lejos esté, menos es la cantidad de sonido que tiene. O sea, se va disminuyendo constantemente, mientras que entre más cerca esté a ti o a tu oído, más va aumentando su sonido, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la parte teórica, el efecto Doppler se refiere al cambio aparente de la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay movimiento relativo de la fuente y del oyente. O sea, es lo que acabo de explicar. Entonces, es posible demostrar de manera gráfica el origen del efecto Doppler por medio de la representación de ondas periódicas emitidas por una fuente como círculo concéntrico, que se mueven de forma radial hacia afuera, como en la siguiente figura. La distancia entre cualquier par de círculos representa la longitud de onda A del sonido que se desplaza con una velocidad v. Con frecuencia con que estas ondas golpean el sonido, determina el tono del sonido escuchado. Consideremos, en primer lugar, que la fuente se mueve a la derecha hacia un observador A, inmóvil, como en la siguiente figura. A medida que la fuente del movimiento emite ondas sonoras, cada onda sucesiva se emite desde un punto más cercano al oyente que la onda inmediata a la anterior. Esto se da por el resultado de la distancia entre las ondas sucesivas o la longitud de onda, sea menor que la normal. Una longitud de onda más pequeña produce una frecuencia de ondas mayor, lo que aumenta el tono del sonido escuchado por el oyente A. Mediante un razonamiento similar se demuestra que un incremento de la longitud de las ondas que llegan al oyente B hará que éste se escuche en un tono de menor frecuencia. Ok. Ahora podemos deducir una relación
para poder predecir el cambio en la frecuencia observada. Durante la vibración completa de la fuente estacionaria, es decir, un tiempo igual al periodo T en la fórmula, cada onda se moverá a lo largo de una distancia de una longitud de onda. Esta distancia se representa por A en la siguiente figura. Entonces, en la fórmula que estoy poniendo en pantalla, B es la velocidad del sonido y F es la frecuencia de la fuente. Si la fuente se mueve a la derecha con una velocidad igual a B, como en la figura, la nueva longitud de la onda A al frente de la fuente será la siguiente. Pero T vendría siendo igual a 1 sobre la frecuencia, de modo que lo escribiremos de esta manera. Y bueno, profe, aquí terminamos la exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado de antemano. Hasta luego. ¡Cumpleaños